¿Cuáles van a ser las atribuciones específicas que podría tener este procurador de protección al contribuyente? Sí, definitivamente muy importantes. Por ejemplo, atender y resolver las solicitudes de asesoría, de consulta por actos de las autoridades fiscales federales, representar al contribuyente ante la autoridad correspondiente en la promoción de recursos, ya sea administrativos o juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conocer de las quejas del contribuyente, imponer incluso multas y sanciones, ¿verdad? Cuando la autoridad, derivado de la intervención del ombudsman, no reaccione, no haya respuestas, no proporcione información. Yo creo que las resoluciones, si bien importantes, debemos dejar muy claro algo que está faltando. No tienen obligatoriedad para la autoridad. Es decir, es un avance importante, sin embargo, hay como que había que legislar, había que perfeccionar esta figura. Para eso voy. No son vinculantes las resoluciones que este procurador va a emitir ahora, por lo menos en este momento, pero lo importante era sacar adelante la figura. Dar el paso. Me dicen que este procurador sí va a tener una fuerza moral muy importante, a la que en todo caso tendría que allanarse la autoridad fiscal, aunque no, desafortunadamente, no tiene los dientes suficientes para obligar a la autoridad a acatar resoluciones. Lo dices muy bien. Yo creo que ahora que se ha dado este paso, el siguiente había que versar en torno a darle dientes, buscar mecanismos en la ley para que las resoluciones tengan algún peso más específico y se hagan de alguna manera obligatorios para las autoridades fiscales. Aunque yo quisiera precisar en qué términos, en qué circunstancias se da la resolución de la Corte. Finalmente hay por ahí asuntitos pendientes. Tú sabes que se interpuso una acción de inconstitucionalidad en cuanto hace al artículo 5 de su ley orgánica, que se relaciona con la obligación del procurador de rendir un informe ante los legisladores, lo cual a juicio de la Corte pareció un exceso, se declaró inconstitucional. Coincido plenamente con esa resolución. Por otro lado, en cuanto al artículo 2 en su fracción segunda, se establecía la creación de un órgano de gobierno integrado por el procurador y 6 consejeros independientes. Aquí se da una situación muy peculiar. Estos consejeros no van a poder ser designados por el Senado de la República, como en el caso del mismísimo procurador. Entonces hay alguna inconsistencia, o sea, sobre la cual hay que trabajar. Es un procurador y aparte descansa en 6 consejeros independientes. Esos consejeros, la facultad o la atribución para nombrarlos es exclusivamente el presidente. Del presidente, curiosamente. Creímos que finalmente la Corte se debatió mucho sobre la inconstitucionalidad, sobre la intromisión a la esfera del Ejecutivo, del Legislativo sobre el Ejecutivo. A ver, entonces razón de más para preguntar algo que tú bien calificabas desde el inicio de la plática, el personaje. Sí. Y yo abonaría en el término de el poder o de la influencia moral que en un momento dado debe tener ese personaje. Y máxime si hablamos de que va a estar de alguna manera acotado por 6 consejeros que los va a poder designar directamente el presidente. Así es. ¿Qué características o cuál debiera ser el perfil del procurador? Bueno, definitivamente los requisitos están señalados en la propia ley. Los requisitos para ser procurador en este caso es, desde luego, ser ciudadano mexicano en uso y goce de sus facultades, licenciado en Derecho o en alguna carrera afín a la materia tributaria. Desde luego, experiencia de por lo menos 5 años, no haber sido secretario, subsecretario, titular de alguna entidad del sector paraestatal y no haber estado condenado por delitos internacionales que implicaran más de 1 año de prisión. Sin embargo, yo creo que adicional a esto, pues había que aplicar, ¿verdad?, desde luego los criterios de la calidad moral, ¿no? ¿Cuándo se debe nombrar y específicamente a partir de qué momento el contribuyente va a tener a ese ombudsman fiscal que le ayude, que lo defienda? Pues esperamos que sea pronto. Yo creo que aun cuando
mira, hay necesidad, aun cuando ya se desatoró por parte de la Corte esta situación, creemos que hay necesidad de que se legisle en materia del procedimiento para elegir a los consejeros que acompañarán al procurador, porque en un caso muy práctico, muy concreto es, el procurador será nombrado de entre una terna que ratifica el Senado, elige el Senado. Pero por otro lado, los otros 6 consejeros serán nombrados por el presidente. Pero a ver, entonces se puede dar el caso, perdón, en alguna resolución de 6 votos contra 1. No sé si me explico. Sí, claro. Entonces tenemos que se lo mayorité, ¿no? Así es. Tenemos que abonar legislativamente al perfeccionamiento de ese procedimiento y yo creo que no tardarán en hacer las notificaciones correspondientes. ¿Y no tendrá votos de calidad este procurador? Se habla del voto de calidad. Por eso sentimos incompatible en la forma de nombrar pues a uno que es muy injusto, y a los otros. Porque si el presidente va a nombrar 6 consejeros y ustedes, los senadores, al presidente o al procurador, pues nunca va a ganar el procurador, siempre, como te lo decía hace un momento, lo van a mayoritear los consejeros. De manera muy ¿no? pragmática se puede dar ese escenario. Entonces, por eso tenemos que perfeccionarlo, pero desde luego se correrán las notificaciones correspondientes por parte de la Corte y yo espero que pronto se nos esté enviando la terna al Senado. Estamos ansiosos de tener esa figura porque creo de verdad que quien ostente ese cargo va a desempeñar un papel fundamental en la relación jurídico-tributaria, autoridad contribuyente. Y sobre podemos todo, hablar... Sí, adelante. Perdón. Y podemos hablar aquí incluso de vislumbrar también legislar sobre los medios alternativos para la solución de controversias que hay en otros países. De repente la autoridad se abruma con una cantidad de casos, de juicios de menor cuantía que llegan hasta los tribunales, haciendo bastante costoso para el Estado la resolución de todos ellos. Incluso con la figura del ombudsman podían descargarse algunas de estas situaciones. Pues ojalá, mira, se dio un paso yo creo muy importante, inicial, básico, pero todavía hay un camino muy largo para perfeccionar, porque esto de tener 6 el presidente contra 1 los senadores se me hace un poco injusto y es fundamental tener ya operando esta Procuraduría de Defensa al Contribuyente, porque una de las cosas más injustas en este país es cómo se pagan los impuestos y sobre todo siempre sobre la misma base gravable. Dices algo muy cierto. El año que terminó, el 2007, podría calificarse como el año de los grandes cambios en materia hacendaria, ¿verdad? Pero como que con un enfoque de siempre lastimar al de siempre, pues, bueno, al pobre contribuyente, que no tiene a dónde acudir, a dónde recurrir, que no cuenta con la asesoría necesaria y que, bueno, esta figura yo creo que de alguna manera muy importante va a contribuir a darle seguridad jurídica.